El espacio era silencioso, pero la nave de carga humana Esperanza Terrestre estaba llena de ruido. Ruido de alarmas, ruido de gritos, ruido de metal llorando. Leo corrió por el pasillo estrecho. Sus manos, cubiertas de grasa, empujaban cada panel de la pared. «¡La puerta 9! ¡Debemos cerrar la puerta 9!», gritaba el capitán en la radio. Pero era muy tarde. Un sonido terrible, como un animal enorme de metal, gritó afuera del casco. La explosión fue un monstruo de luz y fuerza. La gravedad artificial murió. Leo sintió cómo sus pies dejaban el suelo. Voló por el aire como una muñeca de trapo. Chocó contra una pared y el dolor fue un fuego blanco en su costado. «Fuga en el sector 3. Pérdida de atmósfera». La voz de la computadora era fría y calmada, lo opuesto a cómo Leo se sentía. Su corazón quería salir de su pecho. Con mucho esfuerzo, se agarró a un tubo. Miró. Al final del pasillo vio el espacio negro. Negro y vacío. Y ese vacío estaba succionando todo. Herramientas, papeles, una foto de la Tierra. Y a dos de sus compañeros. Ellos gritaban, pero en el vacío no hay sonido. Solo sus caras de terror, cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad. Terror. Puro terror helado llenó la sangre de Leo. Su entrenamiento regresó a su mente. La cápsula de escape, nivel inferior. Gateando, con cada músculo gritando, llegó a una escalera. Bajó. 1, 2, 3 escaleras. La puerta de la cápsula estaba ahí, roja y con una luz verde parpadeando. Esperanza. De repente, otra sacudida. Esta fue peor. El mundo de Leo se volvió de lado. La puerta de la cápsula ya no estaba a su lado, estaba arriba de él. Y entre él y la puerta había un abismo de aire y pedazos de nave flotando. Y entonces el sonido más terrible de todos, un gemido largo, profundo, del metal del casco. Directo frente a él, la pared se abrió, no como una explosión, sino como una flor de metal muerto. El vacío lo llamó. No hubo sonido, solo una fuerza increíble, imposible de luchar. Sintió cómo lo sacaban de la nave, como un grano de polvo en el viento. Su cuerpo giró y giró. Vio la Esperanza Terrestre. Ya no era una nave, era un esqueleto roto, un juguete de un niño gigante y enojado. Fuego salía de sus heridas, pequeños puntos de luz, cápsulas de escape, huían como luciérnagas asustadas. Alguien escapó, pensó. Fue su último pensamiento feliz. Una alarma comenzó a sonar dentro de su traje. Una luz roja parpadeaba en su visor. Falla en el sistema, sello del traje comprometido, pérdida de presión. No, sus manos, torpes por el frío que ya empezaba, tocaron su costado. Su traje estaba roto. Un pedazo de metal, afilado como un cuchillo, lo había cortado. Podía sentir el vacío, un frío que no era frío, un robo de todo el calor de su cuerpo. El oxígeno silbaba al escapar. Era el sonido de su vida yéndose. La alarma del oxígeno cambió de un pitido a un grito constante y luego a un silencio terrible. La luz roja se apagó. No más oxígeno. Leo trató de respirar. Nada. Sus pulmones buscaban aire que no existía. El pánico quiso apoderarse de él, pero su mente estaba nublada. Un sueño pesado cayó sobre él. Miró a la nave destruida, miró a las estrellas, frías y lejanas. Pensó en su casa, en el campo verde de su planeta, en el olor de la tierra después de la lluvia, en la risa de su hermana pequeña, ecos de una vida que ya se terminaba. Esto es el fin, pensó, sin miedo ahora. Solo una tristeza enorme. Nadie vendrá, nadie puede venir. El frío se volvió todo. El dolor desapareció. La oscuridad alrededor se metió en sus ojos, en su mente. Era una manta pesada, cómoda. Ya no quería luchar. Cerró los ojos. Todo negro, todo silencio. Nada.
¿Cuánto tiempo? ¿Segundos? ¿Años? De la nada una sensación. No era frío, era tibio, como estar en agua, pero no podía moverse, no podía abrir los ojos. Sonidos, lejanos, distorsionados, un zumbido mecánico, rítmico, un pitido suave, sonidos de máquinas. ¿Estaba en el cielo? ¿En el infierno? Con mucho esfuerzo, se agarró a un tubo, miró. Al final del pasillo vio el espacio negro, negro y vacío, y ese vacío estaba succionando todo, herramientas, papeles, una foto de la Tierra, y a dos de sus compañeros. Ellos gritaban, pero en el vacío no hay sonido, solo sus caras de terror, cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la oscuridad. Terror, puro terror helado llenó la sangre de Leo. Su entrenamiento regresó a su mente, la cápsula de escape, nivel inferior. Gateando, con cada músculo gritando, llegó a una escalera. Bajó. 1, 2, 3 escaleras. La puerta de la cápsula estaba ahí, roja y con una luz verde parpadeando. Esperanza. De repente, otra sacudida. Esta fue peor. El mundo de Leo se volvió de lado. La puerta de la cápsula ya no estaba a su lado, estaba arriba de él, y entre él y la puerta había un abismo de aire y pedazos de nave flotando. Y entonces el sonido más terrible de todos, un gemido largo. Los ojos de Leo enfocaron. No estaba en una cápsula de escape, no estaba en el cielo ni en el infierno. Estaba acostado en una cama. Era una superficie suave y firme, pero no era metal. Parecía una hoja gigante y gruesa, tibia al tacto. Encima de él, una luz roja y cálida venía de paneles en un techo curvo. Pero alrededor no había paredes de nave. Había vida. Tallos gruesos y translúcidos, como cristal azul, subían desde el suelo, brillando con una luz interna. De ellos salían hojas que parecían telarañas plateadas. En el aire flotaban esporas doradas, moviéndose lentamente. Un olor suave, como de tierra mojada y hierbas dulces, llenaba el espacio. El zumbido venía de las mismas plantas, un sonido bajo y vibrante. Era hermoso, y era totalmente aterrador. La figura alienígena estaba a su lado. Era alta y delgada, con ropas fluidas del color de la corteza de árbol. Su cabello, como hebras de seda blanca, caía sobre sus hombros. Sus manos largas y de dedos finos tocaban una pantalla flotante hecha de luz. Ella vio que él estaba despierto. Sus grandes ojos violetas se abrieron más. Una nueva lágrima cayó, pero esta vez una sonrisa pequeña, frágil, tocó sus labios. No tenían el color rosa humano, eran de un gris perla. Ella habló. Sus palabras eran como música, como el sonido del viento en un bosque, suave y llena de sonidos de S y L. Pero Leo no entendía nada. Ella pareció darse cuenta. Asintió y tocó un dispositivo pequeño en su propia garganta. Luego señaló su boca y habló otra vez. Esta vez de su boca salieron palabras en español, pero la voz era robótica, plana. Venía del dispositivo traductor. «Tú estás despierto», dijo la voz mecánica. «No temas. Tú estás a salvo». Leo intentó hablar. Su garganta se sentía seca, extraña. «¿Dónde?» fue todo lo que pudo decir. Su voz sonó ronca, pero allí estaba. «En mi nave, el brote silvestre. Yo soy Mira». Ella puso una mano larga sobre su propio pecho. «Yo te encontré, en la oscuridad». Leo intentó mover la cabeza, agradecerle, pero algo no estaba bien. Algo en su cuerpo se sentía diferente. No tenía dolor. Después de una explosión, de ser lanzado al vacío, de morir de frío, él no tenía dolor. Miró hacia abajo, hacia su propio cuerpo, estaba cubierto por una tela suave y verde. Movió su brazo derecho. Funcionó bien. Luego, con un poco de miedo, intentó mover su brazo izquierdo. El brazo se movió, pero no fue su brazo. La piel era diferente, más pálida, casi blanca, con líneas finas y plateadas que parecían nervaduras de una hoja.
Lo flexionó. Los músculos se movieron con una precisión extraña, silenciosa. No hubo el pequeño ruido de sus articulaciones viejas. Levantó la mano. Sus dedos se abrieron, pero en la palma, donde debía haber líneas, había una pequeña luz azul latiendo suavemente al ritmo de su corazón. «No», susurró Leo. Mira se acercó, sus ojos llenos de pena y preocupación. Los traductores de Mira hablaron con voz plana. Tu cuerpo estaba roto, el vacío, el frío, tus órganos fallaban. Yo solo soy una botánica, no un médico de tu especie. Hizo una pausa, buscando palabras. Mi tecnología es para plantas, para salvar semillas, tejidos, esencias de vida, no para carnívoros. Carnívoros, la palabra sonó extraña en el aire perfumado. Yo usé lo que sabía, biosíntesis. Tomé las esencias de sanación de las plantas de mi jardín y las fusioné con lo que quedaba de ti, para estabilizar, para reparar. Señaló su brazo, su costado, su pecho. Tus pulmones son nuevos, parte de tu corazón, tu brazo, tu sistema nervioso está integrado. Es un milagro. Un milagro. Leo miró su nueva mano. Era fuerte, funcionaba, pero no era suya. Era un regalo de una extraña hecho de tecnología de plantas. Se sentía como un florero roto pegado con ramas y savia alienígena, agradecido y completamente asustado. ¿Por qué?, preguntó Leo, su voz quebrada. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por un extraño? ¿Por un carnívoro? Mira lo miró directamente. Sus ojos violetas eran profundos como océanos de otro mundo. La voz del traductor habló, pero esta vez la emoción parecía filtrarse, calentando las palabras planas. Vi tu bioseñal, dijo el traductor. Una pequeña chispa, apagándose en la noche. En mi trabajo, yo recolecto las últimas chispas de mundos que mueren, las últimas semillas, los últimos brotes. Es mi propósito. Una sombra de tristeza infinita cruzó su rostro. Y allí estabas tú, la última chispa de tu nave, la última semilla de tu tripulación. Yo no pude dejar que te apagaras. Ella había llorado por él, no por compasión de enfermera. Había llorado como un jardinero llora por una flor rara, única, a punto de perderse para siempre. Antes de que Leo pudiera procesar esto, una alarma suave pero insistente sonó en el jardín de cristal. No era ruidosa, pero las plantas alrededor plampadearon con luz roja. Mira se puso rígida. Su expresión pasó de preocupación a alerta pura. Tocó la pantalla de luz rápidamente. Una imagen apareció, el vacío del espacio, y en la distancia, una forma irregular, fea, como un cuchillo de metal oxidado. Naves pequeñas y agresivas volaban alrededor de ella, escaneando los escombros. Los cazarrecompensas, los Kral. La voz del traductor de Mira fue rápida y plana. Ellos buscan restos, buscan señales de vida humana. Miró a Mira, y por primera vez Leo vio miedo en esos ojos violetas. Tu milagro nos puso a los dos en peligro. Debemos irnos, ahora. El brote silvestre no volaba, fluía. Mira trabajaba en los controles, sus manos moviéndose sobre paneles de luz que parecían agua congelada. La pequeña nave no rugía con motores, emitía un zumbido bajo, como el de un gran insecto, y se movía con suavidad, casi perezosamente. Para Leo, acostumbrado al traqueteo y el estruendo de las naves humanas, era como estar en un globo de aire caliente en medio del espacio. Se le permitió moverse. Su nuevo cuerpo respondía, pero con una sensación de retraso, como si su cerebro diera una orden y la señal tuviera que viajar por un camino nuevo y más largo. Se apoyó contra una pared que no era una pared, sino una membrana translúcida. Afuera, las estrellas se deslizaban como hilos de plata. Y detrás, como una cicatriz en la tela del espacio, quedaban los restos de la esperanza terrestre. No pueden verla, dijo la voz del traductor de Mira, notando su mirada. El brote silvestre está cubierto. Somos una roca, somos polvo.
Para sus sensores, somos nada. ¿Cubierto? ¿Cómo?, preguntó Leo, su voz aún extraña para sus propios oídos. Mira no respondió con palabras. En vez, tocó un control. La membrana de la pared se oscureció por un momento y luego se volvió verde y marrón. De repente, Leo no estaba mirando al espacio, estaba mirando un trozo de asteroide rocoso lleno de cráteres. Era una ilusión perfecta proyectada sobre el casco. No es luz, explicó Mira, es una sugerencia. Las plantas de mi nave emiten señales químicas y de energía que confunden los radares. Les dicen, aquí no hay nada, solo roca vieja. Una pequeña nota de orgullo entró en la voz robótica. Es como el camuflaje de una orquídea que parece una avispa. Leo asintió, impresionado. La tecnología humana gritaba su poder. La de Mira susurraba su ingenio. «Debes comer», dijo ella de repente, acercándose con un tazón. Dentro había una pasta azul pálida que olía a almendras y tierra. «Es nutriente, para tu cuerpo nuevo». Leo tomó el tazón. Sus nuevos dedos lo sostuvieron con un agarre perfecto, sin temblor. Tomó un bocado. El sabor no era desagradable, pero no era nada, como comer papel perfumado. Extrañó el sabor del café, el pan, el chocolate, cosas de la tierra. Mira lo observó, su cabeza ladeada. «No es suficiente», dijo, más para sí misma. Fue a un rincón del jardín de la nave, donde crecían racimos de bayas anaranjadas y brillantes. Con un movimiento cuidadoso, cortó una con un cuchillo de cristal y la puso en el tazón de Leo. «Prueba». La baya estalló en su boca. No era dulce ni ácida, era el sabor del sol. Un calor que no era picante, una luz que no era vista. Era confortante en una manera profunda y primitiva. Leo cerró los ojos y por un segundo no estaba en una nave alienígena, estaba tirado en la hierba de un campo con el sol de la tarde en la cara. Cuando abrió los ojos, Mira lo miraba con intensa curiosidad. ¿Qué fue eso?, preguntó Leo atónito. «Memoria», dijo la voz del traductor simplemente. «La planta almacena la energía del sol de su mundo natal. Tú no digieres solo la fruta, digieres un poco de su hogar». La idea lo dejó sin palabras. Esta no era solo comida, era historia, era geografía comestible. Pasaron horas o tal vez días. El tiempo era difícil de medir. Mira le mostró su trabajo, le mostró las arcas, cápsulas de energía donde latían, como corazones diminutos, los últimos especímenes de plantas de mundos muertos por la guerra o la catástrofe. Un helecho que brillaba en la oscuridad, un árbol enano cuyas raíces cantaban con el viento. Cada una tragedia. Mi gente, los susurrantes, somos archivistas. Observamos, preservamos, pero no intervenimos. Es la ley. «Pero tú me salvaste», dijo Leo. Ella miró sus manos. «Tú no eras una guerra, no eras un conflicto. Eras una semilla a punto de ser quemada por el fuego de otro. Eso es diferente». Pero no sonaba segura. En un momento de calma, Leo encontró una caja de herramientas humanas entre los pocos objetos recuperados de su traje. Herramientas simples, pesadas, de metal. Una llave inglesa, un destornillador. Las mostró a Mira. Ella las tomó con reverencia, como si fueran artefactos sagrados. «Son brutales», dijo el traductor, pero sin crítica. «Pesadas, para forzar, para torcer, para crear», corrigió Leo suavemente. Tomó la llave y, señalando un panel de acceso suelto en la pared de la nave, lo apretó con un giro firme, y el zumbido irritante que estaba presente por horas se calmó de inmediato. «También para reparar», dijo Leo. Mira lo miró, y luego a la herramienta. Una comprensión más profunda brilló en sus ojos violetas. La tecnología de su pueblo fluía, se adaptaba, sugería. La de Leo actuaba, tomaba problemas y obligaba a tener una solución. Esa noche, mientras Mira dormitaba entre sus plantas, Leo se quedó mirando su mano biosintética. Ya no le parecía solo un préstamo extraño, era un puente. Un puente entre la fuerza que aprieta una llave y la savia que cura una herida. Entre un soldador y una enredadera. Se dio cuenta de que no quería volver a la flota humana. No todavía. Quería entender este nuevo lenguaje, el lenguaje del crecimiento, del camuflaje, de la memoria guardada en una valla.
El lenguaje de Mira. De repente el silencio cósmico fue destrozado. La pantalla de navegación parpadeó con ira. Una señal cruda y poderosa atravesó el camuflaje del brote silvestre, un grito electrónico de sonar. Objeto no identificado. Interceptando. Era una nave Kraal, pequeña, rápida y hambrienta. Habían encontrado el polvo que no era polvo. Mira se despertó de un salto, el miedo pintado en su cara plateada. El susurro había terminado. La cacería comenzaba. El zumbido apacible del brote silvestre se convirtió en un gemido de esfuerzo. Las luces del jardín parpadearon en un rojo de alarma. En la pantalla, la nave Kroll era una mancha de metal dentado, creciendo rápidamente. No disparada, no tenía que hacerlo. Era más grande, más rápida. Su misión era enganchar, abordar, reclamar la pieza humana. Mira, pálida, sus dedos volaban sobre los controles. «Los impulsores no son para esto», dijo el traductor, la voz plana incapaz de esconder su pánico. «Somos una semilla al viento, no un pájaro». Leo se aferró a un tallo de cristal, su mente humana girando a toda velocidad. Miró la pantalla, luego el jardín, luego las herramientas humanas en el suelo. No podían correr, no podían pelear. Una semilla al viento. Una idea loca, una conexión imposible entre su viejo mundo y el nuevo, brotó en su mente. «¡El cometa!», gritó Leo, señalando un punto en el mapa estelar. Un visitante helado del sistema exterior. Su larga cola de polvo y gas brillaba como un camino de huida pintado en el cosmos. Mira lo miró, confundida. «Es hielo y roca, es una tumba fría». «Es una cortina», insistió Leo, arrastrándose hacia los controles. Señaló los sensores de la nave Kroll. «Ellos nos buscan con ojos de metal, radar, lidar, buscan una forma, una firma de calor. ¿Tu camuflaje puede engañar a un radar diciéndole que somos roca, no? Sí, pero... ¿Y puede esconder nuestro calor? ¿Hacer que nuestra firma térmica sea como el espacio a nuestro alrededor?» Mira vaciló. En teoría, las algas criogénicas en los tanques podrían absorber el calor, redistribuirlo como energía química. Es un proceso lento para dormir en el frío profundo, no para... «Hazlo lento, rápido», la urgió Leo, «y pon rumbo a la cola del cometa, no a la roca, a la nube». La lógica llegó a Mira. Sus ojos violetas se abrieron. No era una estrategia de piloto, era una estrategia de jardinero. Esconderse no en una cueva, sino en el humo, no en la sombra, sino en la niebla brillante. Asintió. Sus manos se movieron, no con pánico ahora, sino con una concentración feroz. Liberó una nube de esporas de las paredes, una neblina dorada que llenó la cabina. «Para dispersar el láser», murmuró. Luego canalizó la energía de la nave hacia las algas dormidas en los depósitos. El interior de la cabina comenzó a enfriarse rápidamente. El hálito de Leo se convirtió en vapor. La nave Kroll estaba casi sobre ellos. Podían ver los detalles ásperos de su casco, los ganchos de abordaje listos como colmillos. «¡Ahora!», gritó Leo. Mira apagó los impulsores principales. El brote silvestre se quedó flotando inerte. Luego, con un único y suave empuje lateral, se lanzó hacia la vasta y brillante cola del cometa. Para los sensores Kroll, fue como si su presa hubiera dado un último salto y luego se hubiera desintegrado. La firma de calor se desvaneció, absorbida y convertida en energía latente por la biología alienígena. El radar rebotó en la densa nube de partículas de hielo y en las esporas doradas, mostrando solo estática, una tormenta de nieve cósmica. Dentro de la cola era un caos de belleza. Polvo de diamante raspaba el casco. Gases luminosos se arremolinaban en verdes y azules fantasmales. El brote silvestre fue arrastrado por la corriente, zarandeado, cubierto de una capa de escarcha instantánea que creció como un jardín de hongos de hielo en sus ventanas. Mira mantenía la nave en silencio absoluto, solo los sistemas vitales funcionando al mínimo.
El frío se colaba, un frío que quemaba. Leo sentía el metal de sus herramientas pegarse a su piel. Su brazo biónico emitía un zumbido bajo, luchando por mantener sus fluidos sintéticos de congelarse. Minutos eternos pasaron. La pantalla mostraba solo la tormenta blanca. Luego la forma de la nave Kroll apareció de nuevo, pasando lentamente, a apenas unos kilómetros de distancia. Sus escáneres barrían el área, frustrados. Dio una vuelta, luego otra. Finalmente, con un destello de sus propulsores, se alejó, regresando a los desechos más prometedores. La tensión no se rompió inmediatamente. Permanecieron en la cola, flotando, hasta que el cometa y su velo los llevaron lejos del campo de batalla. Cuando Mira finalmente reactivó los sistemas, el calor regresó, con un suspiro. El hielo en las ventanas se derritió, goteando como lágrimas. El jardín interior, marchito por el frío, lentamente comenzó a recuperar su brillo. Mira se desplomó en su asiento, temblando, no de frío, sino de exhaustión y alivio. Miró a Leo, quien todavía se aferraba a su tallo de cristal, sus nudillos blancos. «Una semilla al viento», dijo Leo, su voz ronca. «Una semilla que elige dónde caer», completó Mira. La voz del traductor era plana, pero su mirada era cálida. Por primera vez no había lágrimas en sus ojos violetas. Había respeto. Un respeto nacido de la acción compartida, del instinto fusionado. No había sido la fuerza humana la que lo salvó, había sido la unión, el camuflaje biológico de Mira creando la niebla, la idea táctica de Leo eligiendo el escondite, la tecnología humana reparando el sistema crítico que permitió la maniobra, la biología alienígena ocultando su calor. Leo miró su mano biosintética. Las líneas plateadas parecían brillar con una nueva luz. Ya no era un recordatorio de lo que había perdido, era una herramienta, un puente que había funcionado. Afuera, el cometa continuaba su viaje solitario, su cola brillando contra la eternidad, y en su estela, escondido en su gloria, una pequeña nave jardín flotaba, llevando a dos seres que acababan de escribir el primer capítulo de un manual de supervivencia completamente nuevo. Ya no eran un humano y una salvadora, eran una trípulo, y el universo, de repente, parecía tener un poco más de espacio para ellos. La huida los dejó exhaustos, pero vivos. Con el peligro inmediato atrás, una nueva realidad se instaló en el brote silvestre. Eran fugitivos. Leo, un hombre muerto para su especie. Mira, una científica convertida en proscrita por su pueblo. El silencio entre ellos ya no era cómodo, era un peso, lleno de preguntas sin respuesta. «¿A dónde vamos?», preguntó Leo finalmente, rompiendo el largo silencio mientras Mira analizaba lecturas de estrellas desconocidas. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos se detuvieron sobre el mapa estelar holográfico. «No hay dónde para nosotros», dijo la voz del traductor, su tono plano acentuando la desesperanza. «Los Kraal pondrán precio a tu cabeza. Mi flota madre registrará mi deserción. Todos los puertos, todos los puestos avanzados, verán nuestras firmas y alertarán». Era una prisión hecha de espacio infinito. La nave jardín, una vez un santuario, ahora se sentía como una celda elegantemente decorada. Leo caminó hasta el Arca de las Esencias, donde las últimas luces de mundos extintos latían suavemente. La belleza del lugar le apretó el corazón de una manera nueva. No era solo tristeza por lo perdido, sino un miedo feroz por lo que podría perderse. Su propia esencia, la de Mira. «Tu flota», dijo, dando vuelta a una idea en su mente. «Ellos, ¿saben por qué lo hiciste? ¿Que salvaste una vida?» Mira hizo un sonido suave, como el susurro del viento entre hojas. «Sabrán que violé la primera directiva, no interferir. Para ellos, una vida individual, especialmente de una especie catalogada como conflictiva, no pesa contra el riesgo de alterar el orden». Se tocó el dispositivo traductor. «Ya habrán recibido mi informe automático de rescate. Vendrán».
Una nueva alarma sonó, pero no era de peligro. Era una notificación de comunicación. Una señal oficial, codificada, pulsando en una frecuencia susurrante. En la pantalla apareció un símbolo. Un árbol estilizado dentro de un círculo. La flota madre. Mira se puso rígida como el cristal de sus plantas. Con una mano temblorosa, aceptó la llamada. El holograma que se materializó en medio del jardín no era un soldado. Era una susurrante mayor, su piel plateada marcada con finas líneas como las de un tronco viejo, sus ojos violetas profundos y serenos. Su mirada pasó por encima de Leo como si fuera un mueble defectuoso, y se posó en Mira. «Hija del vientre silencioso», dijo la anciana. Su voz real era un arrullo, pero el traductor la convirtió en palabras planas. «Tu señal de socorro fue recibida. El contenedor biológico que recuperaste está contaminado con patrones de conciencia conflictiva. Una nave de custodia se dirige a tu posición para aislar el espécimen y devolverlo a su hábitat de origen designado. Contenedor biológico. Espécimen». Las palabras golpearon a Leo como puños. No era una persona, era un problema de cuarentena. Mira encontró su voz. «Anciana, él no es un espécimen, es un ser. Tiene nombre, Leo. Él aprecia la vida. Su especie aprecia la dominación», interrumpió el holograma suavemente. «Su historia galáctica es una cicatriz de plasma y ruina. Tu compasión es noble, hija, pero ciega. No puedes poner en riesgo la armonía de todo el archivo por una sola flor, especialmente una que crece en un campo de batalla». Leo sintió una furia antigua y humana hervir dentro de él, pero también sintió la desesperación paralizante de Mira. Ella no podía luchar contra esto. Era su cultura, su familia, su ley. Entonces recordó. Recordó la valla que sabía a sol. Recordó que Mira no archivaba solo semillas, archivaba contexto, esencia y memoria. «El archivo», dijo Leo, adelantándose. Su voz resonó en la cabina, firme. El holograma de la anciana giró lentamente, sus ojos por primera vez posándose directamente en él, con una curiosidad fría y distante. «Ustedes archivan vida», continuó Leo, manteniendo la mirada de esos ojos violetas. «Ustedes archivan por qué vale la pena vivir». Hizo una señal a Mira, una petición desesperada con los ojos. Confundida, pero confiando, Mira tocó un control. El holograma de la anciana se desvaneció ligeramente, y en su lugar, entre ellos, empezó a proyectarse no datos, sino imágenes. No eran de guerras ni naves. Eran las transmisiones que Leo tenía guardadas en el disco duro dañado de su traje. Imágenes pixeladas, granuladas, pero claras. Un hombre anciano en la tierra, plantando un árbol del que sabía que nunca comería el fruto. Un grupo de niños de diferentes colores de piel construyendo juntos un castillo de arena contra las olas que lo borrarían. La mano rugosa de un alfarero dando forma al marro, creando belleza de la tierra simple. El silencio saludo entre dos ballenas en las profundidades del océano. La Mona Lisa, una reproducción digital que se desplegó, su sonrisa enigmática llenando el espacio entre las plantas alienígenas. Luego Leo hizo lo último. Con su voz humana, áspera por el desuso pero clara, comenzó a tararear. No era una canción de guerra, era el claro de luna de Beethoven, una melodía simple, triste y profundamente esperanzadora que llenó el brote silvestre. Mira, comprendiendo, activó su traductor en modo sensorial amplio. No tradujo la música, tradujo la intención. Proyectó las ondas cerebrales de Leo mientras tarareaba. Las convirtió en un patrón de luz y color que fluía entre las plantas, un espectro de nostalgia, anhelo y una paz feroz. El holograma de la anciana permaneció en silencio. Su expresión impasible se agrietó por una fracción de segundo. Sus ojos, que habían visto 1000 mundos morir, se posaron en la imagen del anciano plantando el árbol, en la sonrisa de la Mona Lisa. «Esto», dijo la voz del traductor, pero por primera vez pareció vacilar, como si la máquina misma no encontrara la palabra. «Esto no es agresión», dijo Leo, la música muriendo en sus labios. «No, es humanidad, es el porqué.
Ustedes archivan el qué de la vida. Nosotros, a veces, creamos belleza con nuestro a pesar del dolor, del tiempo, de nuestra propia estupidez. Esa es la semilla que Mira salvó. El jardín de cristal estaba en silencio, solo el zumbido de la vida vegetal. La anciana miró a los dos. Su mirada viajó de la determinación de Leo a la fe desafiante de Mira. La ley era clara, pero la ley nunca había considerado esto. Sin una palabra, el holograma de la anciana se desvaneció. La señal se cortó. No hubo promesa de ayuda. No hubo absolución. Solo hubo una pausa. Mira miró a Leo, sus ojos enormes. ¿Qué hizo eso? No lo sé, admitió Leo, su cuerpo tembloroso por la descarga de adrenalina. Pero no nos dispararon, y no dijeron que la nave de custodia cambiara de rumbo. Habían presentado su caso, no con armas, sino con el alma. Ahora su destino no lo decidirían las reglas, sino el peso de una sola pregunta, flotando en la mente de una anciana entre las estrellas. El universo era un lugar más pobre o más rico, con esa peculiar semilla humana todavía brotando dentro de él. La incertidumbre era una niebla más espesa que la cola de cualquier cometa. Días pasaron sin otra palabra de la flota madre. Cada alerta del sensor hacía saltar sus corazones. ¿Sería la custodia? ¿O los Kraal, más determinados y furiosos? El brote silvente se movía como un fantasma, de un punto muerto estelar a otro, sin rumbo, solo con la urgencia de alejarse. Leo pasaba horas mirando el disco de datos de su traje, ahora conectado a los sistemas de la nave. Las imágenes de la Tierra le dolían como un miembro fantasma. Mira lo observaba, esa tristeza antigua de archivista en sus ojos. Ella entendía el dolor de lo perdido. «No podemos huir para siempre», dijo Leo una vez. Su voz era apenas un susurro en el jardín silencioso. «Ni tú, ni yo». Mira asintió, sus dedos acariciando el pétalo de una flor que latía con luz azul. Mi propósito era preservar la vida que se apaga. Ahora, ¿cuál es mi propósito? La pregunta flotó en el aire, pesada y sin respuesta. Fue entonces que Leo, revisando por milésima vez los registros de la esperanza terrestre en su disco, encontró algo. No eran solo imágenes personales, había archivos de carga, manifiestos, y uno, marcado con el sello dorado de la Biblioteca Biológica de la Tierra, llamó su atención. Contenedor Sigma 7. Estado, sellado antes del evento catastrófico. Contenido, reserva de semillas de preservación. Especies selectas. Triticum aestivum, trigo. Sequoia dendrum, giganteum, sequoia. Rosa spp, rosa. Solanum lycopersicum, tomate, etc. Ubicación, bodega de carga 4, sector A. Leo se quedó inmóvil. Su mente, la mente de un ingeniero que pensaba en soluciones, hizo una explosiva conexión. «Mira», dijo, su voz cargada de una nueva energía. «Mi nave no solo llevaba metal y comida, llevaba un pedazo de la Tierra, un pedazo vivo». Le mostró los datos. Los ojos de Mira se iluminaron con un fuego violeta que él nunca había visto. No era el fuego de la destrucción, sino el de un científico frente a un descubrimiento monumental. «Semillas, de tu mundo natal, de las plantas fundamentales». La caja está diseñada para sobrevivir al vacío, al frío, a los impactos, dijo Leo, la esperanza creciendo como una enredadera en su pecho. Podría estar ahí, flotando. Los Kraal solo buscan chatarra valiosa y señales de vida humana. Para ellos, una caja de semillas es basura. Mira se puso de pie, su delgado cuerpo tenso con determinación. Es el registro biológico definitivo, no solo la esencia, sino el potencial. La semilla contiene todo el código, toda la posibilidad de un bosque, de un campo de grano. Miró a Leo. ¿Podemos encontrarlo? El plan nació de manera imperfecta y peligrosa. Regresar al sitio de la destrucción era una locura. Pero por primera vez desde su muerte, Leo tenía un objetivo. Y Mira tenía una nueva misión que no era solo observar, sino recuperar. Usando las últimas lecturas pasivas, localizaron la nube de escombros de la esperanza terrestre. Los Kraal se habían ido, habiendo exprimido cualquier resto de valor inmediato.
Lo que quedaba era un cementerio frío de metal retorcido. El brote silmente se deslizó entre los pedazos de la nave como un pez entre arrecifes de pesadilla. Leo, pegado a la membrana, guiaba a Mira con señas. Reconocía las formas, los patrones de destrucción. «Ahí», señaló, su voz tensa, «el sector A, la bodega estaba blindada». Flotando entre vigas retorcidas y cristales rotos había un cubo de titanio gris marcado con el sello de la biblioteca. Parecía intacto. Maniobrar fue una danza delicada. Mira usó los manipuladores de energía de la nave, no para agarrar, sino para tejer una red de fuerzas suaves que envolvió al contenedor y lo atrajo lentamente hacia la esclusa de carga. Dentro, con las cerraduras oxidadas por el vacío extremo, Leo usó sus herramientas, no para forzar, sino para persuadir. Un golpe preciso aquí, un ajuste allá, con su nueva mano biosintética midiendo la presión exacta. Con un chasquido que resonó en el silencio, la tapa se abrió. No había oro, no había cristales, solo había pequeños paquetes al vacío, etiquetados, cada uno con cientos de semillas. Granos de trigo, minúsculos como lágrimas doradas, escamas de secuoya, parecidas a virutas de bronce, espinas de rosa, semillas de tomate, aplanadas y peludas. Mira tomó un paquete de trigo con una reverencia que normalmente reservaba para las esencias de mundos extintos. «Es la promesa de un campo entero», susurró. Leo tomó la semilla de secuoya, un árbol que podía vivir 1000 años, que podía elevarse sobre un bosque, reducirse a esto, a un pequeño disco entre sus dedos. «Es la promesa de un hogar», dijo él. No fue un botín, fue una herencia, y en ese momento supieron lo que tenían que hacer. No buscarían un puerto, no se esconderían en los márgenes de la civilización. Usando sus mapas estelares, encontraron un mundo. No estaba en las cartas de navegación principales, era un planeta verde y azul, con una sola muna plateada. No tenía depósitos minerales valiosos, no tenía especies inteligentes, solo tenía tierra fértil, agua fresca y un sol joven y cálido. Era perfecto. El viaje hasta ahí fue el primero que emprendieron con un rumbo claro. Ya no eran fugitivos, eran colonos. Aterrizaron en un claro junto a un río que cantaba. El aire olía a ozono y vegetación nueva. Con sus propias manos, Leo cavó el primer hoyo en la tierra roja y húmeda. Con sus propios dedos, Mira colocó la semilla de secuoya dentro. No fue un gesto grandioso, fue pequeño, silencioso, una semilla alienígena, la humanidad, plantada por manos alienígenas, Mira, en tierra virgen, regada con agua de un río de un mundo sin nombre. Pero cuando la tierra cubrió la semilla, algo cambió. Mira se puso de pie y miró a su alrededor, al valle verde, a las montañas en la distancia, a la luna plateada colgando en el cielo turquesa. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de un asombro abrumador. «¡Leo!», dijo, y el traductor no pudo aplanar el temblor en su voz. «No estamos archivando una vida que se apaga». Leo se puso a su lado, su mano humana tomando su mano silbata. Su abrazo biosintético brillaba bajo el sol extraño. «No», dijo, una sonrisa verdadera, la primera desde su muerte curvándose en sus labios. «Estamos escribiendo el primer párrafo de una nueva». En ese momento, en la órbita alta, una sonda pequeña y sigilosa, enviada por la flota madre susurrante, terminó su escaneo. Registró la nave jardín intacta, registró las dos formas de vida, una humana y una susurrante, vivas y en armonía, y registró la pequeña señal de una semilla de un mundo lejano, enterrada en un nuevo hogar. La sonda no intervino, no se reveló, solo recogió los datos y en silencio saltó hacia las estrellas para informar. Abajo, en el planeta verde, Leo y Mira no lo supieron, pero habían pasado la prueba final, no con un discurso, sino con una acción. Habían demostrado que la semilla más peligrosa y más valiosa no era la del conflicto, sino la de un nuevo comienzo. Y bajo el suelo, la primera semilla de la Tierra en suelo alienígena ya comenzaba a soñar con el cielo.